Michel Foucault, uno de los filósofos más importantes del siglo XX y una de las figuras más influyentes en el pensamiento contemporáneo. Foucault nació en Francia en 1926. Fue un filósofo, historiador, sociólogo y crítico de las instituciones modernas. A lo largo de su vida estudió cómo el poder, el conocimiento y el lenguaje se relacionan entre sí y cómo modelan la manera en la que entendemos el mundo. Sus obras más conocidas, como Vigilar y Castigar, Historia de la Locura o La Historia de la Sexualidad, muestran cómo la sociedad crea categorías como el loco, el criminal o el enfermo a través de sus discursos y prácticas. En su libro La Arqueología del Saber, publicado en 1969, Foucault desarrolla una herramienta teórica llamada arqueología, que le permite estudiar los discursos no por su contenido moral o ideológico, sino por las reglas invisibles que las hacen posibles. Foucault llama formaciones discursivas a los conjuntos de reglas que determinan qué se puede decir y pensar sobre un tema en una época. Por ejemplo, hoy hablamos de salud mental con términos médicos o psicológicos, pero siglos atrás se hablaba de la locura como posesión demoníaca o castigo divino. Cada época tiene sus propias formas de hablar, pensar y entender el mundo, y eso depende de su formación discursiva. Un ejemplo muy actual es en los medios y las redes sociales. El discurso sobre el éxito está ligado al dinero, la fama o la productividad. Esto muestra una formación discursiva propia de nuestra cultura actual, influida por el mercado y la tecnología. Para Foucault, los objetos del discurso como el criminal, el enfermo o el individuo no existen naturalmente, sino que son creados por el propio discurso. Un objeto se forma cuando diferentes saberes, instituciones y prácticas lo definen y le dan un sentido. Por ejemplo, la criminalidad no es solo el hecho de cometer delitos, es un concepto construido por el derecho, la policía, la medicina y la prensa. Hoy también se crean nuevos objetos discursivos, como influencer, que son figuras producidas por el discurso de las redes sociales. Las modalidades enunciativas se refieren a quién puede hablar, desde dónde y con qué autoridad. No todos los discursos tienen el mismo valor. Por ejemplo, un médico tiene legitimidad para hablar de una enfermedad, mientras que un usuario común puede hacerlo, pero sin el mismo peso. Foucault señala que los discursos están ligados al poder, porque quien tiene la autoridad para hablar también tiene la capacidad de definir lo que se considera verdad o falso. Un ejemplo actual es que durante la pandemia la voz de los científicos tenía más peso que la de los ciudadanos, pero al mismo tiempo los medios y las redes sociales cambiaban constantemente quién tenía la autoridad de hablar. Los conceptos son las ideas que un discurso utiliza para organizar su conocimiento, pero no son fijos, cambian con el tiempo. Cada formación discursiva define sus propios conceptos y los modifica cuando el discurso cambia. Por ejemplo, el concepto de género hace unas décadas no existía en el lenguaje común, pero hoy es central en los debates sociales y políticos. Lo mismo pasa con términos como inteligencia artificial, sostenibilidad o ciberseguridad. Cada uno pertenece a una red de discursos que les da significado y valor. Un ejemplo claro de la arqueología del saber es el discurso sobre la salud mental en redes sociales. Hace unas cuantas décadas solo los médicos y psiquiatras podían hablar del tema, desde un lenguaje clínico. Hoy, en cambio, influencers, terapeutas y usuarios comunes comparten experiencias y consejos sobre ansiedad o autocuidado. Este cambio muestra cómo las reglas del discurso se transforman, quién puede hablar, qué palabras se usan y cómo se define el problema. La enfermedad mental se convierte en salud emocional y el conocimiento se construye de manera más abierta y diversa, justo como explica Foucault en su análisis arqueológico del saber. En resumen, Michel Foucault nos enseña que los discursos no reflejan simplemente la realidad, sino que la construyen. A través de las formaciones discursivas, la creación de objetos, las modalidades enunciativas y los conceptos. El discurso define qué es verdadero o quién puede hablar y cómo entendemos el mundo. Su teoría sigue siendo muy actual porque vivimos en una sociedad donde los discursos se multiplican en los medios, en la política y en las redes sociales. Pensar desde Foucault nos ayuda a ser críticos con la información que recibimos, a cuestionar quién la produce y qué intereses hay detrás de cada verdad que nos circula. Entender el discurso, como dice Foucault, es también entender el poder que hay detrás de nuestras formas de saber y de hablar.